tarde a todos, bienvenidos a la sesión número 37 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejemplo práctico del diseño de un edificio irregular de 15 niveles con aislamiento sísmico en la Ciudad de México y el maestro Javier Vargas va a estar impartiendo la sesión. Recordarles que las calificaciones incluidas si acreditaron la constancia para el módulo 2, ya están disponibles para que las puedan consultar en el Drive y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber directamente a mi contacto en WhatsApp o en correo y vemos su situación particularmente. Voy a presentar al maestro Javier y le voy a ceder la palabra. Javier Humberto es ingeniero civil con maestría en ciencias, con énfasis en ingeniería sísmica por la UNAM y especialista en estructuras por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con 8 años de experiencia en análisis y diseño estructural de edificaciones, así como evaluación en patológica y supervisión técnica de obra. Ha coordinado ensayos de campo y laboratorio para la caracterización de materiales de construcción. Actualmente es representante de Dampo Systems en Colombia, participando en proyectos con implementación de dispositivos de protección sísmica. También es profesor catedrático en la especialización en estructuras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Igualmente para esta sesión vamos a retomar la dinámica que teníamos. Pueden activar sus micrófonos, nada más les encargo que por favor, si van a hacer alguna intervención, sea puntualmente y que no se les vaya a activar sin darse cuenta su micrófono para que la sesión se pueda desarrollar con normalidad. No sé si ya estás por ahí, maestro Javier, para que puedas compartir. Antes de iniciar, pues como quedamos en la sesión pasada, eh, en la del día de hoy vamos a completar el ejemplo del edificio de 5 niveles que quedó pendiente por revisar el tema del análisis no lineal, y el que corresponde a 15 niveles lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale? Que fue lo que les platiqué eh, la última vez que nos vimos. Entonces, pues vamos a seguir con el ejemplo del edificio de 5 niveles que hemos estado viendo, que corresponde a una edificación de uso hospitalario. Y el objetivo el día de hoy es que platiquemos sobre la revisión del sistema de aislamiento considerando el análisis no lineal paso a paso o dinámico en el tiempo. Time History. Bueno, tiene varios nombres dependiendo de dónde estén. Seguramente el reglamento lo llamará de una u otra forma, pero es un análisis paso a paso. En este caso, lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, como el taller está enfocado en la norma técnica complementaria de sismo de la Ciudad de México, pues tiene algunas particularidades, ¿no? Entre ellas, que para el análisis no lineal que vamos a ver, consideramos la no linealidad únicamente en los aisladores y no en la superestructura, que es algo que permite la norma de la Ciudad de México y va como encaminado al control que hay en las distorsiones, por lo que no se espera que haya comportamiento inelástico en la superestructura. Entonces, pues vamos a ir como en las sesiones anteriores, como haciendo un paso a paso de un procedimiento sugerido para hacer este tipo de revisiones. Creo que hay, esta parte de procesar registros sísmicos, creo que ya lo han visto con bastante detalle en otras sesiones, así que solo voy a mencionar algunas cosas que creo que pueden ser relevantes para quienes no estén en México o en la Ciudad de México, pues porque como les he comentado, en la Ciudad de México, pues para, en- para mi gusto tienen una gran ventaja, que es contar con con este sistema que es el SACID, ¿no? En otros lugares, como acá en Colombia, por ejemplo, donde estoy, pues no contamos con una herramienta similar. Entonces, esta parte de obtener y procesar los registros sísmicos puede ser un poco engorrosa si no se cuenta pues con un estudio de sitio eh, detallado para el proyecto que estemos analizando. Entonces, específicamente para la Ciudad de México, pues como saben, de SACID se pueden obtener los acelerogramas requeridos para hacer el análisis.
En este caso, como estamos hablando de una estructura aislada, importante considerar el nivel de diseño sísmico del sismo infrecuente, que es el que corresponde para la evaluación de este tipo de estructuras, y pues picarle ahí en la página web del SACIT que deseamos obtener acelerogramas sintéticos. Bueno, entonces lo que vamos a recibir es un correo en el que vienen varios archivos. Dentro de esos archivos se encuentran dos grupos de acelerogramas, unos que corresponden a la fuente de profundidad intermedia, que en este caso para la edificación que estamos evaluando, por la zona donde está ubicada, le corresponde el uso de 12 registros sísmicos, entonces son cuatro de profundidad intermedia. Acá les presento eh, dos, dos de los registros, dos de los pares de registros, entonces acá pueden ver que dice registro uno, pero una es la componente, en este caso la denominamos en X y la otra la componente en Y. Y bueno, así para estos cuatro archivos que recibimos, pues cada archivo trae sus dos componentes y con esos registros pues hay que hacer el procesamiento que ya les han estado explicando, que corresponden un filtrado, em, un recorte de la señal para procurar que el análisis sea más o tome menos tiempo, pero considere la parte intensa del movimiento. Em, y bueno, básicamente eso. Acá algo interesante es que podemos ver que para estos eventos de profundidad intermedia, más o menos tiene una duración del movimiento intenso de alrededor de 50 segundos. El otro grupo de acelerogramas que obtenemos son los de subducción. Y entonces acá la peculiaridad, lo mismo, obtenemos componentes en cada una de las direcciones, hacemos el mismo procesamiento, pero la peculiaridad es que los registros de esta fuente sísmica tienen duraciones más grandes y esto es debido pues a las condiciones del suelo que hay en la Ciudad de México. En este caso recordar que este proyecto está ubicado en un suelo que tiene un periodo dominante de 1.3 segundos, entonces es un suelo ya algo blando, no es de los más blandos que hay en la Ciudad de México, pero pues sí tiene ya un periodo importante. Y pues eso hace, por un lado, que la duración de los registros medios en esa zona sea más larga, también que haya mayor amplitud, eh, generalmente. Y bueno, otras características que corresponden a las intensidades sísmicas medidas en ese tipo de terreno. Entonces, para procesar, y quise traer a colación estos espectros justamente para comentar con los colegas que son de otros lugares, para procesar los registros que usemos en un análisis no lineal, es necesario contar con un espectro target objetivo, un espectro objetivo que para el caso de la Ciudad de México, lo que indica la norma es que se use el espectro de peligro uniforme. Entonces, eh, para la Ciudad de México se obtiene una envolvente de los espectros de peligro uniforme para tres épocas, que es lo que entregas así, porque ahí se consideran otros fenómenos particulares de la Ciudad de México en los que se ha identificado que hay una variación eh, en las propiedades del suelo con el pasar del tiempo. Sin embargo, pues lo importante es identificar en los reglamentos que correspondan a la ubicación donde ustedes se encuentren, de, en esos reglamentos identificar cuál sería el espectro objetivo que se debe usar para hacer el escalado de los registros que se vayan a usar en el análisis. En la última versión de ASC ya está como desglosada una forma para obtener ese espectro objetivo para Estados Unidos. Seguramente en otros países habrá algunas consideraciones especiales, pues correspondientes con la amenaza de cada ubicación. Mm, y bueno, con base en ese espectro objetivo,
los reglamentos fijan unos parámetros de escalamiento. En este caso, como les mencionaba, se escala en la Ciudad de México para el espectro de peligro uniforme. eh, lo que se suele revisar es que el promedio de los espectros de los acelerogramas que vamos a usar en el análisis esté cercano o por encima de nuestro espectro objetivo para un intervalo de periodos. Entonces, para estructuras aisladas corresponderá un intervalo o para estructuras convencionales otro que es función de los periodos dominantes o más bien de los periodos principales de la estructura que estamos analizando. Entiendo que eso ya lo vieron con buen detalle, entonces no preparé nada eh, como muy explícito alrededor de eso, solo mencionarles que para este caso los factores de escala obtenidos fueron de 1,26 y 1,16 para las dos fuentes sísmicas consideradas. Entonces, con esos factores de escala y el procesamiento que ya han visto cómo se hace, pues se obtuvieron y procesaron los registros sísmicos a considerar en la evaluación que vamos a ver el día de hoy. Y lo que sigue pues es crear los casos de carga no lineales, en este caso de integración directa, que se van a usar en el análisis, como estamos usando en este ejemplo ETAPS. eh, Incluí acá unos screenshots de la definición de los casos de carga, pues es un caso de carga tiempo-historia de tipo no lineal de integración directa. Salud. Em, y bueno, para cada caso de carga consideramos las dos componentes el ingeniero José, gracias. Para cada caso de carga consideramos las dos componentes sísmicas con el factor de escala que obtuvimos en la etapa de procesamiento. Acá es muy importante que definamos que el análisis inicie tras finalizar un caso de carga gravitacional, que en este caso corresponde al peso sísmico. Entonces es la carga muerta más la carga viva instantánea, ¿no? Em, ¿Qué otras cosas hay importantes acá? Bueno, el amortiguamiento es importante que lo configuremos de cierta forma para los casos de carga, acá considerando el periodo fundamental de la estructura aislada, que si recuerdan de la sesión anterior, pues andaba en 4,2 segundos, y acá este segundo corresponde pues al modo de torsión. Esto es con el fin de que al momento de ensamblar la matriz, las matrices para el análisis, la que corresponde al amortiguamiento, pues se mantenga en este amortiguamiento que es el que nos indica el reglamento que debemos usar para este tipo de análisis, porque el amortiguamiento o lo que idealizamos como amortiguamiento equivalente, debido al comportamiento inelástico de los aisladores, pues lo vamos a obtener directamente del análisis, porque vamos a modelar las propiedades inelásticas de los dispositivos. Entonces, bueno, ahí esto es bien importante configurar esto adecuadamente. Entonces a irme, a irles mostrando, perdón que traigo muchas cosas abiertas. Este es. Entonces voy a irles mostrando en el modelo. Déjenme primero borrar esto. Ya. Cómo fui configurando los casos de carga y los registros de aceleración. Entonces, primero, pues el gravitacional, que está acá definido también como un caso de carga no lineal, pero este estático, y en el que estoy considerando la carga muerta, que corresponde al peso propio de la estructura y a la sobrecarga adicional, y la carga viva instantánea con un factor de escala de 1. Y acá estoy guardando solo el último paso del análisis. Entonces, ese es el que uso como inicio en los casos de carga ya de integración o tiempo historia.
Y en estos, como les comentaba, pues cargo las dos componentes de cada registro sísmico en las dos direcciones ortogonales con el factor de escala. Acá está dividido entre 1000, entre 100, perdón, pero es un tema de unidades, ¿no? Ahorita les voy a enseñar. Si ven ahí la unidad que indica para aceleración es metros por segundo al cuadrado y los registros, que es lo otro que quería enseñarles, que están acá, cargados las dos componentes para los 12 registros, pues estos tienen unidades de aceleración en Gals. Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Si trabajan, por ejemplo, con registros que estén en fracciones de G, pues en el factor de escala deben incluir la aceleración de la gravedad para que haya consistencia dimensional en los cálculos que van a hacer. Entonces, como sugerencia siempre revisar ese tema. Listo. Entonces, bueno, ahí están definidos ya los casos de carga. Y pues lo primero que debemos hacer es revisar los cortantes mínimos. Entonces, corremos nuestro análisis no lineal, que en este caso tarda un ratito, entonces tengo por acá, Perdón, profe, en una señor, inquietud. Cuando dime. se mete, cuando introduce los acelerogramas, lo Ajá. hace para X y Y, pero eso es teniendo en cuenta alguna ortogonalidad, porque no sé cómo hace esa combinación. Es que no lo Eh, recuerdo, ingeniero. sí, mm, o sea, debemos considerar eh, las dos componentes del movimiento, ¿no? En este caso, estamos usando registros obtenidos de SACIT. Entonces, SACIT directamente nos da, que era lo que les mencionaba, a ver, por acá debo tener los archivos. Nos da las dos componentes para cada evento sísmico. Dame un segundo, que por Sí, acá tengo ingeniero, es los que, archivos. ¿cómo sería ese efecto de un sismo actuando en los dos ejes? ¿Lo hace O por sea, ángulos o lo hace a eh, cada 90 a la vez? no, lo que hago es considerar las dos componentes. O sea, cuando hacemos un análisis estático o un análisis modal espectral, consideramos que la bidireccionalidad del sismo, porque no sabemos con qué ángulo, digamos, va a llegar el movimiento, entonces lo consideramos con esta combinación de 100-30, ¿no? Entonces, 100% del sismo en una dirección, 30% del sismo en otra, y de esa forma eh, pues los códigos han definido esa forma como la apropiada para considerar efectos bidireccionales. En el caso de registros sísmicos, pues ya tenemos las dos componentes que corresponden a un mismo evento, y lo que hacemos es considerar que coinciden con las direcciones principales de la estructura. Tal vez podría hacerse algo más detallado, pero no creo que merezca la pena. Y, Muchas y gracias, profe. y bueno, pues creo que funciona bien, ¿no? O sea, estamos considerando que hay movimiento simultáneo en las dos direcciones, por lo tanto, movimiento y aceleración. Por lo tanto, estamos teniendo en cuenta efectos bidireccionales. ¿Qué es lo que te quería mostrar en el archivo de SACIT? Que es por ejemplo, este es uno de esos archivos. Ya vienen las dos componentes para cada uno de los registros, ¿no? Y esos son los que consideramos en el análisis. Perdón. Entonces, déjenme buscar cuál era el modelo. Era... No, este no era. Es que se me fue mi barrita. Acá está. Maestro, una pregunta. Señor. Sí, Y- señor. Entonces, ¿sería el mismo registro, pero se utiliza en las dos direcciones? O sea, no es el mismo. Eh, ¿No? para un... eh, imagínate que sucede un evento sísmico y tú tienes un instrumento de medición, un acelerómetro, un acelerógrafo. Eh, esos instrumentos miden generalmente en tres ejes, aceleraciones, ¿no?
o en 6, puede ser si miden también rotacionales, pero nosotros usamos traslacionales. Entonces, eh, el acelerómetro, suponiendo que vas a usar un registro medido, ¿no? El acelerómetro mide aceleración en la dirección generalmente norte-sur, este-oeste y vertical. Entonces, es el mismo evento sísmico, pero tú tienes un registro norte-sur y un registro este-oeste. Entonces, cada uno de esos son las componentes de ese evento sísmico, pero no son iguales, ¿sí? Sí, y entonces el espectro que haces ese mismo registro, creas un registro para la dirección X y otro registro en la dirección Y, y cuando lo haces bidireccional agarras uno en X y el otro en Y. Eh, ah, no te entendí bien la pregunta, pero, o sea, es que mencionaste espectro. El- Perdón, eh, perdón. Registros, agarras un registro en X y el otro registro ya, en, exacto. en Sí, Y. el que Está en X es para la dirección X que estás considerando el edificio y en otro la dirección Y. Así es, exactamente. Y eso, Cuando, dime, y eso importaría como cuando estamos, por ejemplo, en un proyecto, tendríamos que evaluarlo dependiendo de en qué dirección está en el terreno o algo así, o cómo se no, llega. realmente, por ejemplo, cuando tú usas registros medidos, generalmente el escalamiento lo haces considerando mm, una combinación direccional. En el escalamiento sí usas espectros. Entonces obtienes el espectro de respuesta para cada componente y esos espectros los combinas para tener en cuenta la direccionalidad. Entonces, ahí también ha habido cierta evolución. Hace unos años se planteaba en ASC, por ejemplo, usar la combinación ROT de 50. Hoy en día está planteada la ROT de 100. Hay otro tipo de combinaciones, pero digamos que esa es la forma en la que se trata de cubrir el tema de la combinación direccional. Entonces tú obtienes un espectro combinado direccionalmente para el mismo registro, para las dos componentes, y con base en ese espectro escalas los registros usando el mismo factor de escala para las dos componentes y ya de esa forma se busca cubrir ese tema de la direccionalidad. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Vale? No hay de qué. Maestro, una pregunta. Dime. Al considerar este caso de carga donde le estamos colocando un sismo en X y otro en Y, lo que hace el sistema es hacer primero el análisis con ese acelerograma en X y después con ese acelerograma en Y, en la dirección Y, o es simultáneo. No, es simultáneo. Sí, es Ah, simultáneo porque están en el mismo caso de carga. o sea, va tomando el mismo instante de tiempo y va colocando simultáneamente la aceleración. Ok, listo. Exactamente, en cada dirección. Así es. Y en ese caso, ¿qué se recomienda, por ejemplo, intercambiar las dos direcciones, digamos, en otro caso de carga para ver cuál es más desfavorable o no es Podría ser necesario? una opción. Yo la verdad no lo veo necesario porque hay Ok. mucha incertidumbre en eso, pero podría ser una opción que tú consideres en la mitad de los registros X en la misma dirección X y en la otra mitad invertida, ¿no? Podría ser una En su consideración experiencia, ¿qué interesante. considera que no es tan Para relevante? mi gusto no lo veo tan impactante en los resultados, digamos. Y es que Ok. o sea, sí, hay mucha incertidumbre en los pasos anteriores como Ujú. para Ser refinados. considerar que un refinamiento de ese tipo me va a llevar a unos resultados más o menos apropiados, ¿no? Ok, gracias, maestro. No hay de qué. Listo. Entonces, iba a abrir el modelo, perdón. Iba a abrir el modelo que está corrido. Está acá.
estábamos en la revisión de cortante, ¿no? Entonces, bueno, el tema es, en este caso estamos evaluando la estructura con un análisis dinámico paso a paso y estamos analizando una edificación que es irregular. Por lo tanto, el cortante basal mínimo que le corresponde o más bien, sí, que corresponde a la revisión que vamos a hacer, sería este, que es el 90% del obtenido para el análisis estático. Entonces, de nuestro modelo, una vez realizado el análisis, otra vez se me perdió, acá está. Entonces vamos a obtener las reacciones en la base. Entonces, es lo mismo que para un análisis modal espectral, me refiero con lo mismo a que vamos a revisar la misma tabla, solo que en este caso vamos a seleccionar pues los casos de carga no lineales tiempo-historia que creamos y podemos escoger acá envolventes. Esta sección de este formulario corresponde a los resultados que quiero pedirle a la tabla para análisis tiempo-historia. Entonces, en este caso, me voy a quedar con un envolvente y los voy a extraer. Entonces, de esta tablita, pues tengo para cada caso de carga, voy a tener los valores máximos y mínimos de cortante en la base eh, del análisis. Entonces, esos valores yo los traje a un Excelito que está acá, no, acá. Ay, perdón que ando un poco agripado. Em, entonces, el cortante tiempo-historia está acá. Entonces, acá está la envolvente, ¿no? Que es la misma tablita que les estaba mostrando. Y para cada caso, bueno, defino mi cortante mínimo, que si recuerdan o lo tienen por ahí apuntado, del análisis estático era 1781 toneladas, y uso el factor de reducción de la tabla del capítulo 13. Entonces debo revisar que ande por encima de 1603 toneladas. Entonces, em, acá yo ocultaría los mínimos. Bueno, otra forma de hacer la revisión es obteniendo las historias completas. Acá están la misma tabla, pero en la parte del formulario que les enseñé hace un momento, en lugar de decirle que me dé la envolvente, si le doy step by step, me va a dar toda la historia de cortantes obtenida para cada caso de carga. Esto puede ser interesante para hacer otro tipo de análisis. E igual acá, pues lo que hago es filtrarlas para cada caso de carga, obtener los cortantes máximos en cada dirección, en X y Y en este caso. Y los comparo con el cortante mínimo. Perdón que acá tengo otra nomenclatura, pero esto es VA. Listo. Y entonces podemos ver varias cositas. Voy a agrandar esto un poquito. Entonces, primero, hay algunos valores que son inferiores. Por ejemplo, está este 0,98 en dirección X y este 0,79 también en dirección X, 0,94. Hay algunos que son menores. Sin embargo, el promedio total es superior. Eso por un lado. Por el otro, cuando si hiciéramos revisión de elementos, pues vamos a revisar para la condición más desfavorable, ¿no? En ese caso, pues sería ahora yéndonos hacia el máximo, y el máximo es 1,73 veces eh, el valor mínimo requerido. Mm,
acá en esta tablita, que es la que van a ver, bueno, veámoslo más bien en la presentación para que quede fondo blanco. Acá, entonces acá separé los promedios por cada fuente. Entonces, si se fijan, el promedio de subducción anda en 1,39, el de profundidad intermedia en 0,96 para la dirección X y en la dirección Y son ligeramente superiores. Eh, por lo que les comento de que unos de los casos son mucho mayores que el cortante mínimo y los promedios andan por encima de uno, yo considero que no es necesario hacer algún ajuste mayor u otro ajuste, un ajuste adicional con respecto al cortante en el análisis. Entonces diríamos que para cortantes mínimos estamos bien. Ahora lo que sigue es revisar los desplazamientos en los aisladores, eh, producto pues del análisis que realizamos. Entonces, si recordamos del análisis modal espectral, A ver, obtuvimos perdóname, tenemos por aquí algunas preguntas en el chat. en el chat, entonces no sé si quieres que de una vez las atendamos o gustas al final. No, pues de una vez, pero espérame a ver cómo abro acá el chat para verlo. En análisis tiempo-historia se considera la componente vertical del sismo. Ah, mira que ya le contestó Jorge Antonio, gracias. Justo lo que dice Jorge Antonio es una respuesta muy acertada. Como dijo, 100% en una dirección y 30 en la otra dirección de forma simultánea. Ah, Jorge Antonio está afiladísimo con las respuestas. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Suponiendo una estructura con una forma muy irregular en planta, ¿sería posible hacer una revisión con los registros actuando en los ejes principales de la estructura? Sí, pues, sí, pues generalmente mm, cuando los ejes principales, o sea, debido a la geometría en planta de la edificación, los ejes principales se alejan mucho de los que corresponden a lo que tenemos en el modelo. Hay metodologías para estimar cuáles son esos ejes principales y considerar la acción de la fuerza sísmica en en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, en esas estructuras que son como tipo abanico bueno, con geometría. En L también suele pasar eso, igual que en las secciones, ¿no? Cuando uno revisa una sección en L, los ejes principales son diferentes a los de una sección simétrica, ¿no? Y para los análisis elásticos, ¿cómo definimos si usar los momentos de inercia agrietados o los no agrietados de acuerdo a la tabla 3.3? Bueno, para el reglamento de la Ciudad de México se deben usar secciones agrietadas en elementos de concreto. Hay otros reglamentos, por ejemplo en Colombia, no es obligatorio el uso de secciones fisuradas. En Ecuador, si no estoy mal, tampoco. Eh, Ahí lo que es importante es pues siempre usar todos los criterios del reglamento que esté considerando, ¿no? Porque los límites de distorsión o de deriva que se formulan en los reglamentos están relacionados también con el tipo de análisis que plantea el reglamento. Entonces, por eso no es bueno mezclar reglamentos porque pues cada comunidad, cada país pues, generalmente ha definido un proceso de diseño que tiene ciertas consideraciones y ciertas simplificaciones. Entonces, por eso para mi gusto, lo importante es eh, seguir con las indicaciones del reglamento que aplique y ser congruente pues en todas las etapas del diseño, ¿no? Y ya creo que no hay más. Gracias, Vania. Eh, bueno, entonces
estábamos en los desplazamientos de los aisladores, recordando que del análisis modal espectral obtuvimos una demanda máxima de 45 centímetros y el desplazamiento total máximo a considerar, de acuerdo con el límite indicado en la tabla del capítulo 13, es de 44 centímetros. Entonces, en esa oportunidad les comenté, pero creo que no lo había puesto en la lámina, que la capacidad de desplazamiento la definimos y es un requisito del reglamento como un 20% superior a DTM o a la demanda de desplazamiento, ¿no? Que en este caso serían 55 centímetros. Entonces, como este análisis yo lo quiero usar para validar la propuesta de diseño que estoy haciendo, pues me voy a quedar inicialmente con esta capacidad de desplazamiento propuesta para los aisladores, que serían 55 centímetros. Entonces, en el modelo puedo ver, eh, primero, para hacerme una idea, la deformada de la estructura para un caso, eh, para uno de los casos no lineales. En este caso, yo sé que el más demandante es el de subducción uno porque he estado viendo los resultados, pero para la Ciudad de México, los de subducción, por lo general, y casi siempre, son los que demandan mayores desplazamientos en estructuras aisladas. Y bueno, realmente vamos a llegar a ver cómo extraer los resultados, pero acá para darnos una idea, pues vamos a ver inicialmente la deformada para uno de los casos de carga de subducción. Nos quedamos con el valor máximo mm, y vamos a decirle que le ponga colorcitos acá en una de las direcciones como para ayudarnos un poco. Bueno, la escala no me ayudó mucho. Entonces, pero ¿en qué planta estoy? Estoy en el nivel 4. Voy a pasar al nivel de aislamiento. Planta baja, aislamiento. Ok, listo. Entonces, si recuerdan, nuestro centro de rigidez del análisis estático que hicimos anda por esta zona, ¿no? Entonces, donde yo espero que haya mayor desplazamiento es en los aisladores que estén más alejados del centro de rigidez del sistema de aislamiento. El procedimiento simplificado, llamémoslo, del método estático, lo que me dice es que estime ese desplazamiento considerando una distancia perpendicular a la dirección de análisis. Sin embargo, acá como estamos haciendo un análisis tridimensional y considerando las componentes en las dos direcciones, pues ya lo más obvio es que el desplazamiento más grande esté en el aislador más alejado, que vendría siendo los de las esquinas, en este caso, ¿no? Que tenemos una planta más o menos rectangular. Entonces viene siendo uno de estos. En este caso, para este aislador ubicado en la esquina inferior derecha, traemos desplazamientos de 32 centímetros en una dirección y 39 en la otra. Ahora, estos datos, o sea, esto es interesante hacer la revisión así como general para hacernos a una idea, pero realmente debemos pues hacer una revisión más detallada para lo que podemos hacer uso de la tabla de salida de elementos y para los elementos tipo link podemos extraer las deformaciones. Seleccionamos los casos de carga que corresponden y, y pues ahí obtenemos valores máximos porque tengo seleccionado que sea una envolvente. Entonces obtengo máximos y mínimos. Entonces me voy a devolver otra vez a mi hojita de resultados. Acá tengo una que se llama desplazamiento total máximo del tiempo historia. Entonces, para cada uno de los links, yo identifico cuál es el máximo desplazamiento combinando los dos máximos, que no es
físicamente no representa un valor real, pero sí me da una idea de cuál es el link más demandado, que en este caso es el K79 para esta condición de carga, es el K21 para otra. Y si vemos la planta del modelo, el K79 efectivamente es este, el K21 es este otro de la esquina, que es lo que esperaría, ¿no? Y ya teniendo identificados esos links, lo que hago es obtener para ellos la historia completa de desplazamientos. Eso lo pueden hacer de forma sencilla, seleccionándolos. Si quieren obtenerla para todos, pues no seleccionan ninguno. Si quieren obtenerla para uno solo, selecciona el link. Acá pueden ver que está seleccionado. Nos vamos a tablas, es la misma tabla de formaciones, pero acá en opciones voy a seleccionar que la salida sea paso a paso. Entonces ahí la tabla que me va a cargar, por ejemplo, acá lo voy a poner para un solo caso, que es el de subducción uno, va a tener la historia completa de deformaciones y rotaciones de ese link, que en estas gráficas que estoy mostrándoles acá, pues está ya dibujada esa historia y comparada con la capacidad de desplazamiento que yo propuse para los aisladores, que está indicada acá que es de 55 centímetros. Entonces, pues acá el chequeo es revisar que no exceda la demanda de desplazamiento obtenida en el análisis para los diferentes casos de carga, la capacidad que yo estoy planteando. Y si se fijan, pues efectivamente en ninguno de de los aisladores se excede. Entonces acá tenía las gráficas separando por cada una de las fuentes sísmicas que se consideran en la Ciudad de México. Las de profundidad intermedia, como les mencionaba en subducción, la demanda de desplazamiento suele ser mayor. eh, y acá como un resumen de los resultados, ¿no? Entonces, de todos los casos de carga que analicé, el desplazamiento total máximo en un aislador fue de 49,8 centímetros. Esto todo está en centímetros. El promedio, si considero todos los registros, es de 30,8 centímetros. Pero si hago la división o separo más bien los registros considerando las fuentes, que es algo que, que quiero como resaltar, porque sí hay una variación, ahorita lo vamos a ver también con las distorsiones, pues si hago el promedio por separado, este valor promedio es mayor, ¿no? En todo caso, eh, el valor promedio está por debajo de la capacidad planteada dividido en 1,2 y el valor máximo está por debajo de la capacidad propuesta, ¿no? Si hacemos la relación de 55 entre 50, pues es como 1,1 creo. O sea, tengo un factor de seguridad de 1,1 para todos los eventos sísmicos que considere. Entonces, eso sería en cuanto a la revisión de desplazamientos. El siguiente paso sería revisar las distorsiones de piso para estos casos de carga. Nuevamente volvemos a esta tabla para ver cuál es el valor límite que aplica para el tipo de análisis que estoy considerando, que es paso a paso, el tipo de estructura que estoy analizando, que es irregular. Entonces, veo que eh, el límite de distorsión se incrementa en un 20%. En este caso, como es una estructura de pórticos, recordar, el límite para ocupación inmediata es el 0,75%. Por 1,2, eso da como 0,9%. Entonces, el límite es 0,9% para esta evaluación. Entonces, mm, bueno, pues no creo que merezca la pena que les explique cómo sacar derivas del modelo, porque ya lo hemos visto muchas veces. Acá lo que sí quiero que veamos es que estoy inicialmente considerando los resultados de los 12 casos y promediando los resultados de los 12 casos. Entonces, en términos de desplazamiento, que no es lo correcto, no es lo correcto de acuerdo con lo que indica el reglamento, pero es como para hacerles ver por qué no es lo correcto. Eh,
si se fijan en los desplazamientos, como tenemos diferenciadas las dos fuentes y las que están hacia la derecha corresponden a los eventos de subducción, para esos eventos obtenemos mayores demandas de desplazamiento, pero como para los de profundidad intermedia obtenemos menores demandas de desplazamiento, al hacer el promedio, que es contra lo que revisamos de acuerdo con la norma, pues el promedio se reduce, ¿no? Entonces, por eso es necesario que hagamos la separación de las dos fuentes y entonces vamos a ver inicialmente en desplazamientos que efectivamente nuestro valor promedio pues se incrementa porque ahora estamos considerando acá solo el promedio de los eventos de subducción. Entonces, acá nuestro promedio andaba como por 26, si no estoy mal, y acá ya anda por encima de 30. Entonces, por eso es importante que se haga esa separación en el análisis. Y en cuanto a las distorsiones, en este caso no es tan evidente la diferencia, pero puede haber estructuras que tal vez sean un poco más flexibles en las que sí se haga más evidente. Sin embargo, pues la consideración es la misma, separar las dos fuentes. Esta es, perdón que no me quedó el nombre, pero esto es, porque esto es profundidad intermedia y esto es subducción. Eh, y bueno, podemos ver por un lado que traemos distorsiones muy pequeñas, evidentemente estamos cumpliendo con el límite. Como les había comentado en la revisión con análisis modal, esto nos podría hacer pensar en que eh, podría ser factible considerar una reducción en las secciones de la estructura. Sin embargo, considerando que es un hospital, y al final espero que nos alcance el tiempo para hacer una pequeña revisión muy, muy rápida de aceleraciones de piso. Para mi gusto, este nivel de distorsiones va en el camino adecuado, ¿no? Porque para un hospital, más que ocupación inmediata, que es prevenir daños en elementos estructurales y no estructurales, yo como diseñador esperaría operación continua, que no haya cese de actividades en el hospital tras la ocurrencia de un evento sísmico. Entonces, bueno, son consideraciones que ya pueden obedecer a criterio del diseñador o a las necesidades del proyecto, ¿no? Un proyecto en el que haya contenidos o equipos que sean muy sensibles a aceleraciones o a deformaciones, pues también sería apropiado mantener las distorsiones y las aceleraciones controladas, aunque no esté explícitamente indicado en la norma. Listo. Entonces ya revisamos las distorsiones de piso. Y yo creo que vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y continuamos con los levantamientos y las descargas de los aisladores. Entonces, si les parece bien, nos vemos a las 6, a las 5:08:09. ¿Vale? Ya nos vemos. Gracias. Gracias, Javier.
sería posible en México hablar de sistemas de control, de diseño basado en desempeño, de diseño sísmico resiliente, de diseño sísmico sustentable. Todo parecía una fantasía, pero en 20 años hemos caminado muchísimo y hoy en día el uso de dispositivos de control en México es una realidad, y es la realidad que nos va a llevar hacia el futuro del diseño sísmico. Aló, ahí me escuchan. Solo retomando el tema de la componente vertical, porque me quedé pensando un momento y tal vez Jonathan no es de la Ciudad de México. Efectivamente, como respondió el ingeniero Jorge, en la Ciudad de México se considera que la componente vertical es despreciable. Sin embargo, puede haber proyectos en los que sea considerable. En ASC, por ejemplo, hay un criterio que es la distancia a la falla más cercana. Eh, o sea, nosotros como diseñadores estructurales podríamos hacer uso como de ese tipo de criterios normativos para hacernos a una idea de qué considerar o no, pero mi sugerencia es ya para un diseño mm, definitivo, digamos, pues realmente asesorarse de un sismólogo, ¿no? O de un especialista que pueda hacer un análisis más detallado de esas, para esa consideración. Como te digo, hay algunos criterios en documentos como ASC que dicen, si no estoy mal, es que para distancias menores a 15 kilómetros a una falla activa eh, de- del proyecto, se debería considerar la componente vertical. Pero pues sí, realmente es más como un tema un poco más especializado, me parece a mí. Em, y otras preguntas para análisis elástico ya. Entonces, para este resultado, recorriendo el catálogo de aisladores, el elegido sería el DAS 500. Eh, Realmente esos catálogos son más que nada ilustrativos, como para mostrar propiedades y geometría típica de dispositivos, pero al menos en nuestro caso, lo que hacemos es siempre una revisión detallada de cada proyecto con el fin de definir, por un lado, la capacidad de desplazamiento, que es lo que hemos estado platicando ahorita, y por el otro lado, la capacidad axial, que lo vamos a ver en esta segunda parte de la sesión. Pero más o menos sí debe andar cercano a ese, ¿no? De los resultados, la capacidad de desplazamiento dijimos que está en 550 milímetros, y la capacidad de carga, ahorita vamos a ver. Cuando la edificación del análisis está próxima a otra existente en la separación de estructuras, debe considerarse además del desplazamiento de los aisladores, el desplazamiento de las superestructuras, proyecto y existente. Sí, para evitar colisiones. Claro, sí, pues la separación le corresponde a cada edificación, ¿no? Incluso en edificaciones convencionales, llamémoslas, cada edificación debe manejar o dejar una separación con el objetivo de evitar precisamente las colisiones. En el caso de estructuras aisladas, pues esta separación debe ser más grande porque debe eh, ser suficiente para que el edificio se desplace. Evidentemente se va a desplazar más porque eso es lo que generan los aisladores, y pues eso se debe considerar.
Referente a los momentos de inercia, en la CNT se menciona lo siguiente, vigas y muros ahorita. Ah, ok. Sí, los coeficientes para todos los elementos. Ok. Sí, listo. Gracias, ingeniero Gonzalo, por la información. Listo. ¿Cómo definimos cuál tomar? Eh, ya. Pues la práctica usual es considerar vigas con punto 35 y columnas con punto 7. Bueno, es lo que yo he visto con mayor frecuencia. Hay ingenieros que prefieren optar por el punto 5 para todos los elementos. Realmente, para mi juicio, pues es una simplificación de un problema bien complejo, ¿no? Que es estimar cuál es la rigidez de una estructura en un momento, o sea, la estamos diseñando para sismo, entonces va a haber una reducción de rigidez porque va a haber desplazamientos, comportamiento inelástico. En el caso de estructuras convencionales, eh, por ejemplo, aporticadas, pues va a haber comportamiento inelástico en las vigas, un poco más controlado en las columnas, es lo que se espera. Y pues esos factores buscan de forma conservadora representar esa variación en las propiedades de los elementos. Mm, Justo donde aparecen esos factores, también aparecen procedimientos como para estimarlos de forma más eh, juiciosa, si se quiere, pero sinceramente yo no he visto el primer proyecto en el que alguien haga eso porque es un procedimiento muy demandante, ¿no? Y por lo general lo que veo es que se usan los factores, bien sea punto 35, punto 7 o a los elementos que corresponda, o punto 5 para todos. Es como la práctica que yo he identificado y que uso también. No sé si alguien tenga algún comentario alrededor de eso, estaría bien interesante. O seguimos. Sigamos, listo. Entonces vamos a revisar los levantamientos. Mm, Nuevamente vamos a recordar del análisis modal espectral, que es un análisis elástico, que ahí obtuvimos tracciones en dos de los links que representan a los aisladores, que eran el 79 y el 104. Ahorita hablamos al final más de las inercias, ingeniero. Es bien, bien interesante. Em, Listo, entonces yo identifiqué tracciones en esos dos aisladores del análisis modal espectral. Por lo tanto, esperaría, aunque eran tracciones bajas, como les comenté, andaban como por el orden de 14 toneladas, la más grande. Yo esperaría que haya levantamientos en esos aisladores. Entonces, acá identifiqué, como para tenerlo presente, cuáles fueron esos dos aisladores en los que obtuve tracciones del análisis modal espectral, entonces corresponden a estas dos esquinas. Y la tracción más grande era de 14,3 toneladas. Ahora, cuando hago el análisis no lineal, paso a paso, ya estoy considerando el comportamiento no lineal de los aisladores. Dentro de ese comportamiento no lineal, no solo estoy considerando el comportamiento horizontal, sino también el vertical. Creo que Valentín les habló acerca de este tema, pero pues evidentemente lo que sucede, si nos vamos al K79, podemos ver acá eh, la curva de, entonces dijimos que el K79, vamos a ver fuerza axial contra desplazamiento axial, que es uno, ¿no? Ya vimos que es uno porque son ejes locales y el uno corresponde a la dirección longitudinal del elemento, que en este caso es un link.
Y vamos a irnos a este que es el registro que más demanda a esta estructura. Y podemos ver acá eh, que cuando llegamos bueno, arrancamos en un punto para una carga axial que corresponde al peso sísmico, ¿no? Que es el caso de carga que usamos como inicio para los casos de carga tiempo-historia. Entonces, la carga axial inicial es la obtenida para esa condición de carga. Y cuando empieza a haber una excitación sísmica, debido al comportamiento de la superestructura, pues esa carga axial empieza a variar y dada la rigidez que tiene el aislador, rigidez axial, pues este empieza a deformarse eh, y pi- cuando pierde carga, pues empieza como a descomprimirse, ¿no? Y cuando llegamos a un valor de carga de cero, pues ya no toma cargas porque ya estamos considerando que este tipo de aisladores no tienen rigidez ni resistencia a tracción y por eso la carga se mantiene en cero, pero sí hay una deformación. Bueno. Entonces, para obtener los valores de levantamientos, nuevamente para todos los aisladores, pues lo que tenemos que hacer es revisar todas las casos de carga que generamos y todos los aisladores que forman parte de la estructura. Para mi gusto, lo más sencillo es en las tablas para elementos. De hecho, ya extrajimos las deformaciones de los links para los casos de carga que correspondan, pero pues ahora vamos a revisar las deformaciones axiales, que sería la U1. Y para eso, nuevamente en la hojita de resultados, podemos ver en esta que tengo acá de levantamientos, que ya están filtrados los valores máximos de desplazamiento para cada uno de los links, para cada caso de carga. Y entonces identificamos en esta oportunidad ya con este análisis que hay levantamientos, los que están señalados acá con rojo, en cuatro, cinco, cuatro, perdón que me falló el mouse, en cinco dispositivos. Entonces, en esta gráfica, lo que les presento es esos valores de levantamiento obtenidos del análisis. Eh, de los cuales el más grande anda alrededor de 3.4 milímetros, ahorita vamos a ver bien el valor, y los otros pues son menores, estos dos son menores a 1 milímetro incluso. Entonces, nuevamente acá están señalados los aisladores donde se están presentando levantamientos que corresponden a, a los dos que identificamos inicialmente en el análisis modal espectral, pero adicionalmente hay otros tres que también se están levantando, aunque es un levantamiento eh, pues bajo, ¿no? De máximo 3.3 milímetros. Entonces, mm, lo que quiero que hagamos, a ver si alcanzamos en 20 minutos, es intentar controlar estos desplazamientos. Digo intentar porque todavía no he llegado a la solución adecuada, pero les voy a presentar lo que estoy evaluando. Ahorita, antes de iniciar la sesión, dejé corriendo unos modelos para ver si funcionó o no con el análisis no lineal. Entonces, déjenme ver cuál era. Perdón, es que tengo muchas cosas abiertas y me hago bolas. Era mm, este. No, este es el no lineal. Entonces es este. Este. Déjenme verificar que este no tenga. No, sí tiene. Este tiene todos los no lineales. Es que no quiero desbloquear. O lo abrí dos veces. El que. El que tiene los resultados del no lineal. Sí, lo abrí dos veces.
Listo, entonces acá voy a abrir un modelito que es el que usé para, para el análisis modal espectral. Entonces, es este de acá. Listo. Entonces, este es nuestro edificio. Ya identificamos del análisis que los aisladores donde estamos teniendo levantamientos son los de este eje, que es el eje T. Eh, entonces, primero pensemos qué puede estar generando esos levantamientos y para eso voy a poner la elevación del eje 8. El eje 8. mm, Acá. Listo. Entonces, este es uno de los aisladores que se está levantando. Si se fijan, acá, por la distribución definida en el proyecto para las columnas, tenemos una crujía que tiene una longitud menor. Y inicialmente, como vimos, yo planteé una sección única para todas las vigas. Entonces, este pórtico de acá, que tiene una luz más corta, evidentemente es más rígido que este que está a su lado, y por lo tanto, al estar sometido a movimientos laterales, pues está generando un comportamiento similar al de un muro porque ya tiene mucha rigidez. Entonces, eso puede ser una de las causas por las que estamos identificando o estamos obteniendo levantamientos en este eje de aisladores. Porque la estructura no es una estructura muy esbelta, no es una estructura muy alta. Ya en estructuras altas y esbeltas, ya el tema es más como por comportamiento global, ¿no? Es un poco más complejo de solucionar. Pero en este caso, que es una estructura bajita, eh, lo más probable es que esa sea la causa del levantamiento. Entonces, bueno, primero me gustaría preguntarles si tienen ideas de cómo podríamos solucionarlo. Con base en esto que acabamos de platicar y, Bueno, y, y lo hay otro que hemos una, visto. hay una manera que podríamos flexibilizar las vigas, por ejemplo, y eso hace que Ajá, la rigidez baje. exacto, Eso podría ser una manera. Otra manera exactamente. podría ser ponerle más carga a la losa de descargue, que donde pega el aislador son milímetros, entonces yo creo que con un poco más de espesor podríamos ayudar a un contrapeso, ¿no? Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a explorar esas dos opciones, justamente. La primera, vamos a incrementar el espesor de la losa. Entonces me voy a ir a la planta mm, de aislamiento. Y bueno, identificamos que eran todos estos, ¿no? Entonces, se me ocurre a mí que podríamos pensar en incrementar el espesor de estos paneles, llamémoslos, para incrementar la carga gravitacional en todo este eje y de esa forma ver si se controlan los levantamientos. Esa puede ser una forma de solucionarlo. Como vimos acá, la, del análisis modal espectral. ¿Por qué voy a usar este? Porque corre más rápido y me es más fácil como hacer pruebas, ¿no? Evidentemente la respuesta al final estará en el no lineal. Pero entonces, ah, la carga de tracción obtenida de este análisis anda en 14,3 toneladas. Entonces, se me ocurre a mí que podríamos pensar en incrementar el espesor de la losa de forma que contrarrestemos esas 14 toneladas, ¿no? Entonces sabemos que el concreto pesa 2,4 toneladas por metro cúbico. Puedo sacar el área de este panel, por ejemplo, que son 22,68 metros cuadrados.
Entonces ahí ya sabría cada centímetro o cada unidad de espesor que yo le añada, qué carga le está añadiendo, ¿no? Y pues dividido en cuatro, porque está apoyada en cuatro extremos por áreas tributarias, así como muy gruesas. eh, Podría decir que de esa forma eh, podría contrarrestar esa tracción que estoy obteniendo del análisis modal espectral. Entonces, esa fue una de las soluciones que consideré. Déjenme ver si completó este. A ver cuál era. Este. Ajá, ya terminó. Listo. Entonces, en este modelo, en este modelo, eh, bueno, yo me quedé, le cambié el espesor solo a estas dos losas, porque hice la revisión inicialmente solo considerando el análisis modal espectral y pues ahí era donde esperaba levantamientos, ¿no? Ya después de ver esto dije, le hubiera aumentado a todas estas, pero bueno, será en un siguiente intento si este no funciona. Entonces, a esta losa eh, le coloqué un espesor de 80 centímetros, solo a esta. Las demás están, bueno, a esta y a la de la esquina contraria. Las demás están como se plantearon desde el predimensionamiento, que son de 15 con vigas secundarias de 80 de alto. Y pues lo que voy a hacer es ahora revisar, ya que terminó el análisis para este aislador, que ya está acá seleccionado. Y bueno, si me voy a la tablita, entonces me doy cuenta que, como les había comentado, el caso de carga que genera mayor demanda es el que acá está nombrado con 5, que corresponde al de subducción 1 en el modelo. Entonces, pues para no tener tantos datos, me voy a quedar solo con los de subducción 1, que es el crítico, llamémoslo. Acá me voy a quedar con la envolvente y voy a revisar los levantamientos, o más bien las deformaciones en los links. Ay, perdón. Mm, ok, entonces, bueno, acá están en metros. Pues no fue tan efectiva esta propuesta, ¿no? En el análisis modal, pues acá lo tenemos, vamos a revisarlo. Eh, pero bueno, acá tenemos 3 milímetros de levantamiento. Negativo es compresión, positivo es tracción, ¿no? En, en ejes locales de un elemento lineal. Entonces tenemos 3 centímetros de levantamiento, se redujo, pero no mucho, ¿no? Entonces hay que seguir probando. Les quería decir que en el análisis modal, entonces vamos a ver ahora, en lugar de desplazamientos, vamos a ver fuerzas, a ver qué nos decía el análisis modal. En este caso, para el análisis modal, bueno, son combinaciones, entonces limpio los casos, selecciono una combinación. Si recuerdan, las combinaciones que estaban dominando en los levantamientos eran las que consideraban el 90% de la carga muerta y la fuerza sísmica, y en este caso la que predomina en las tracciones es la de la fuerza sísmica en dirección X. Entonces me voy a quedar con esa. Y voy a ver mm, la carga axial, que, bueno, entonces sigo con ese ajuste que hice, sigo teniendo tracciones en el análisis modal. Entonces, ese ya era un indicio de que tal vez no era no era suficiente esa masa que le añadí, entonces, pues necesitaría más, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, esa es una de las opciones que se pueden explorar haciendo uso del análisis modal. Podemos como procurar que las cargas se conviertan todas en compresión, y eso puede significar que estemos controlando los levantamientos. Ahora, la segunda opción,
que era la otra que comentó el ingeniero Jorge, eh, pues fue justamente reducir la altura de las vigas en esas crujías, ¿no? Entonces, es esta que está acá. Voy otra vez a poner la elevación 8 para que veamos lo que se hizo. Entonces, elevación 8, si lo extruimos los frames. Entonces, acá a todas las vigas de esta crujía les reduje el peralte. Entonces quedaron con una sección de 30 por 40. ¿Cómo definí la altura? Eh, Otra vez el mismo criterio de control de deflexiones. La luz sobre 12, si no estoy mal, me da 35. Me fui un poquito por encima, la dejé en 40. Y esa fue la sección que usé. Evidentemente, en todos los ejes correspondientes a, o más bien, en todos los pórticos correspondientes a esta crujía, o sea, en todos estos elementos. Y ahí nuevamente puse a correr el análisis. Entonces vamos a ver primero, eh, me gustó más primero que veamos con el análisis modal que se obtiene. Entonces nuevamente para esta combinación que es la crítica, vamos a ver las fuerzas en los links. Bueno, ahorita filtro. Me voy a quedar solo con la del 79, que es el que está presentando el levantamiento más alto, ¿no? Listo. Entonces, con este ajuste, ya todas las fuerzas son de compresión. Entonces, esto sería un indicio de que es una mejor forma de solucionar el levantamiento, ¿no? Y ahora vamos a revisar, voy a quedar solo con el 79, los levantamientos para el, el caso de carga más crítico que ha sido eh, el de subducción 1. Perdón. Listo. Y entonces acá voy a escoger deformaciones. Ah, lo tenían paso a paso. Bueno, no importa. Vamos a escoger el máximo. Filtrar, no. eh, Ordenar descendente, ¿no? Ok. Acá están en milímetros. Sigo teniendo un levantamiento de 1,2 milímetros. Mm, bueno, acá podríamos explorar, reducir aún más el peralte de las vigas, que parece ser una solución que Pero mejora. Señor, y si consideramos eliminar esa columna y lo disfrutaría así, no, la disculpa, no te fila, pero entiendo. No, no te digo, entiendo considerar, nada. Se ¿me oye un escucha? poco distorsionado. Ahí mejoró, ahí mejoró. Digo, podríamos considerar también eliminar esa fila de columnas y manejar ese última crujía en voladizo y entonces ya pasa a transferir la carga hacia a las columnas que están antes y a lo mejor pues ahí No, ya. no, pero pues ese ya es otro proyecto, o sea, ya estás cambiando el proyecto, o sea, no, perdón, pero no. Puede ser una solución si se concerta con quien corresponda. Evidentemente dependerá de la fase que estés considerando, pero mira que puede ser una solución también. No, no, no se me ocurrió cuando lo estaba eh, Si se, revisando, pero sí se puede res- ser una solución. si se Evidentemente, respeta, perdón. si se respeta el proyecto arquitectónico, puede ser. Sí, sí, puede ser. O sea, puede ser, y estaría interesante evaluarlo, sí, tal cual. Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Evaluar alternativas que solucionen el problema arquitectónico que se nos plantea. Esa puede ser una solución. Esta luz anda como en 360, creo.
sí podría ser un voladizo ahí importante. Pues hay que ver, habría que ver, ¿no? Pues ya son cosas ya como más específicas que se deberían revisar en un proyecto que no sea académico como este, ¿no? Porque habría más cosas que considerar. Pero bueno, Maestro Haber, sí, señor. gracias. Si me permite la sugerencia o lo no sé si se redujo el peralte de las vigas del eje T, pero en el sentido Y. No sé si me explico, pero cabal Sí, sobre las vigas del eje T, ¿verdad? esta altura, ¿sí? Correcto. Ajá. Sí. No sé Eh, si ahí se redujo el peralte, porque si es por torsión, que se pueda estar dando el levantamiento, de repente al flexibilizar esas vigas, tal vez se reduce ahí un poco también las fuerzas de tensión. bueno, ahí eh, evidentemente es algo con lo que podremos hacer análisis. En este caso, del análisis modal espectral, lo que yo identifiqué es que las tracciones las estaba obteniendo para las fuerzas sísmicas en dirección X. Eso fue lo que me hizo pensar, como les dije, no llegué a solucionarlo, pero eso fue lo que me hizo pensar como primera aproximación en reducir exclusivamente la altura de estas vigas. Mm, de este lado las luces son algo grandes, entonces no estoy seguro que influya mucho, pero pues sería cuestión de revisarlo. Nuevamente, lo que yo suelo hacer es revisarlo inicialmente con el análisis modal, entonces los cambios que se me ocurran los hago. eh, Reviso, por un lado, que no tenga problemas de resistencia con las vigas, porque estoy reduciéndoles la altura, entonces que me quepa el refuerzo, evidentemente, que no tenga problemas de deflexiones tampoco. Eso es importante, o sea, el proyecto tiene que cumplir con todos los requisitos que debe cumplir un proyecto y ya después de eso sí, como me encargo de solucionar el tema de los levantamientos. Yo creo que acá una mezcla, bueno, por un lado, yo creo que este levantamiento, teniendo en cuenta que estamos considerando un sismo infrecuente y obteniendo un levantamiento en, bueno, no sé si sean, a ver, déjenme seleccionar. Inicialmente eran estos cinco, ¿no? Vamos a ver cómo andan estos cinco. Mm, pero, perdón, voy a cambiar a envolvente. Envolvente. Eh, Mira, ya solo estoy teniendo levantamientos en un aislador. Son de una magnitud pequeña y para el sismo, de los 8 sismos de subducción, para el más demandante, ¿no? Bueno, entonces otro ejercicio. Ahora me voy a quedar solo con el 79. Me voy a quedar solo con el 79, pero voy a revisar todos los casos de carga de subducción. Recordemos de la propuesta inicial, yo tenía levantamientos en ese mismo aislador para pues, todos los casos de carga, ¿no? Los 12. Ahora vamos a ver si se mantiene eso. Mira, acá ya en este sí hay, en este, no, déjame quedarme con el máximo, perdón. Entonces, mira, de los 8 casos que estoy considerando de subducción, tengo levantamientos en dos casos. O sea, ese tipo de cosas ya me hacen ver que el levantamiento, para mi gusto, ya está solucionado. Con este ajuste de la altura, que es un ajuste que no tiene mayor implicación, ¿no? Constructiva y demás. Ahora, Eh, ingeniero, Señor, perdón, yo lo quería comentar, por ejemplo, esa idea de que quede todo en voladizo. Pues estás haciendo que sea la estructura más flexible en general. O sea, si le quitas las columnas, es más flexible y lo que se debe hacer es que sea un cuerpo rígido. Entonces ya estás planteando otra cosa. Tienes que volver atrás otra vez, revisar otra vez cómo se comporta la estructura. Entonces, por eso yo digo que la columna nada que ver, o sea, nada que ver.
Eh, pues sí, o sea, es un punto de vista respetable, pero yo considero que evidentemente va a ser una estructura diferente y hay que hacer el análisis completo de esa nueva estructura. O sea, eso no lo pongo en tela de juicio, pues es más trabajo. Pero pues al final ese es nuestro trabajo, ¿no? Llegar a una solución apropiada y que se comporte bien, siguiendo un proceso de revisión, análisis y diseño. Eh, pues miren, con esto yo me quedaría con que de esta forma controlamos los levantamientos para este proyecto, con esto que acabamos de platicar. Eso evidentemente no está en la presentación porque lo acabamos de completar juntos. Eh, lo que sí está acá es que, mm, bueno, que terminamos la revisión y el ajuste necesario. Y ahora lo que sigue es revisar las descargas en los aisladores. Estos resultados pues son de una estructura con vigas más altas. Habría que actualizar los resultados, evidentemente, porque hicimos algunos cambios, pero pues no es nada del otro mundo y no va a haber cambios drásticos. Entonces acá les estoy presentando para cada aislador la máxima descarga para cargas gravitacionales sin mayorar, eh, la máxima de los casos tiempo-historia y la mínima de los casos tiempo-historia. Entonces, podemos ver, por un lado, el verde, que es el gravitacional, pues anda en general entre los otros dos, pues porque como hablamos, debido a la excitación sísmica, pues hay una variación en la carga axial en cada uno de los aisladores. Ahora, la carga máxima que obtenemos para el aislador más demandado es de 700 toneladas. Si recuerdan de la revisión que hicimos anteriormente, andábamos como por 1100, porque esas son cargas mayoradas. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, y de la carga mínima identificamos que hay algunos con carga cero, que evidentemente pues son los que estaban presentando levantamientos, porque estos resultados son de antes. Acá el único que quedaría con carga cero mínima sería el 79, pero vimos que es para dos de los 12 casos considerados. Y lo que sigue es hacer una envolvente. eh, Y acá en esta envolvente estoy considerando las cargas factorizadas del análisis anterior, las cargas sísmicas del análisis no lineal paso a paso, y de esa forma planteo los tipos que estos sí ya serían, estos no son los que hemos visto anteriormente que eran tipos definidos para el análisis, sino esto es un planteamiento de los tipos para fabricación. Entonces, la sugerencia que solemos hacer es pues considerar máximo tres tipos de aisladores. eh, Realmente será función del tamaño del proyecto. Si es un proyecto muy grande, pues puede que valga la pena considerar más tipos de aisladores, pero por lo general dos o tres tipos de aisladores suelen ser suficientes. De esta forma, pueden ver que lo que hacemos es cubrir por carga última, le puse acá, recordando que es la envolvente. Entonces definir qué aisladores corresponden a cada uno de los tipos, como para hacer una planta de localización, tener bien identificado dónde va cada uno, y cada tipo se diseña pues para la demanda máxima, en este caso redondeada hacia arriba, y ahí hay otras consideraciones que ya son del diseño detallado de los dispositivos, ¿no? Entonces, acá ya podríamos llegar, que era la pregunta que hizo uno de los ingenieros del catálogo, ¿cuál sería? Bueno, pues no hay que ver solo la capacidad de desplazamiento, sino también la capacidad axial, ¿no? Entonces, por eso les decía que pues nosotros siempre hacemos revisión de los proyectos a los que suministramos los dispositivos
o de la mano evidentemente de la mano con el diseñador estructural, se definen los tipos de aisladores y con base en la capacidad de desplazamiento requerida y la demanda axial, pues ya se hace un dimensionamiento y el diseño detallado de los dispositivos, que pues sería evidentemente el siguiente paso, que no está contemplado para estas sesiones. Y bueno, pues una revisión de los elementos estructurales que también se sale un poco del alcance, porque acá la idea es más que nada eh, ver como el análisis global del sistema de aislamiento, y ya el proceso de diseño pues realmente no tiene muchas diferencias más allá de lo que hemos platicado con una revisión de una estructura convencional. Eh, bueno, me quedan 12 minutos, entonces creo que sí alcanzo. Esto no, no lo incluí en la presentación porque por un lado no estaba seguro si me iba a dar el tiempo y por el otro también lo estaba haciendo en caliente antes de iniciar. Una disculpa por eso. Pero algo bien importante que era lo que les mencionaba cuando platicamos sobre eh, que viendo esas demandas de distorsión bajas que obtuvimos de este análisis, tal vez una idea que nos podría llegar a la mente es, bueno, pues podemos optimizar los elementos estructurales. Habrá proyectos en los que sea viable. eh, para mi gusto, en hospitales eh, deberían revisarse adicionalmente otro tipo de variables. En este caso les estoy presentando acá los perfiles. Está un poco fea la gráfica, perdón, pero espero que se entienda. Son los perfiles de aceleración. Entonces, a ver, vamos a maquillarla un poquito. Títulos de eje. Entonces acá tengo aceleración, aceleración de piso en fracciones de la gravedad, y acá tengo el nivel. Ok. Entonces, acá está para los 12 registros que usamos para el análisis, los perfiles de aceleración para cada uno. Entonces, primera cosa importante, y pues que es el objetivo de este tipo de sistemas, es que si comparamos, acá el nivel 0 es la cimentación, 0,5 es donde están ubicados los aisladores y 1 es la losa sobre los aisladores, ¿no? Y ahí ya se van, déjenme poner acá esto, cada uno, para no hacer ruido. Ya. Y aquí para cada incremento, pues es la ubicación de un entrepiso, ¿no? Entonces, primera cosa interesante e importante, estamos reduciendo la aceleración percibida en el piso con respecto a la percibida en la estructura, ¿no? Y es una reducción en algunos casos mayor al 50%. Por el otro, en algunos países eh, ya se empieza a hablar de consideraciones adicionales para el diseño, para edificaciones indispensables como lo son los hospitales. Dentro de esas consideraciones se incluyen requisitos de aceleración máxima de piso. Eh, Hay diferentes límites, por lo que yo he visto andan oscilando como entre 0,2, 0,3 a 0,5 de G. Eh, pues bueno, ahí ya dependerá del estándar que se utilice. También en el caso de edificaciones en las que haya equipos importantes de los que no se quiera que cese su operación y demás, pues cada equipo tendrá un umbral de aceleración que puede eh, estar en capacidad de tolerar. Entonces, ya son como cosas más específicas, pero pues este tipo de análisis también nos da esa información. Y en este caso, podemos ver que estamos controlando la aceleración. Acá hay En un este ligero caso. incremento en la última planta, en la cubierta, pero están todas por debajo de 0,3 G, que me parece a mí un límite eh,
apropiado para una edificación hospitalaria, pero como les digo, pues dependerá de el documento de referencia que estén considerando. eh, y por este motivo, para mi gusto, pues yo no le movería más y lo dejaría así. O de pronto le movería un poco, pero también tendría en cuenta esto y revisaría que no, que no se incrementen las aceleraciones debido a los ajustes que hice. Realmente eso sería lo que haría. Y nada, pues esta información de aceleración de piso, una vez hemos corrido el análisis, pues hay una tablita en ETABS que nos arroja estos datos. Déjenme recordar dónde está, en salida de nudos, creo que es, velocidad y aceleraciones. Acá tenemos por nudos o por diafragmas o por niveles, y pues ahí podemos hacer la revisión. Yo lo que hice fue simplemente extraer para todos los casos una envolvente y pues acá organizarlos para hacer la gráfica, pero no fue nada más allá de eso. Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario adicional. La dimensión total de los aisladores, ¿cuál sería? Ok, listo. Entonces, dijimos que no te la puedo dar exacta, pero te puedo explicar qué sigue, porque ese ya es el diseño detallado, ¿no? Entonces, déjame ver si puedo poner acá mi lapicito, porque con el mouse no puedo dibujar bien. Pero mientras prendo esto, ya sabemos la capacidad de desplazamiento, ¿no? 7782. Sabemos la capacidad de desplazamiento y revisamos que es apropiada para con los tres métodos de... Ah, esto no sirvió. Bueno, con los tres métodos de análisis que estuvimos viendo. Entonces dijimos que era 55 de pulso, 55 centímetros. Y definimos tres tipos de aisladores. Tres tipos. Espera a ver si puedo arreglar esto mejor. ¿Qué hizo mi lápiz? No se pudo. Bueno, tres tipos. Estos tres tipos los definimos en función de la carga axial, como vimos. Entonces, me voy a enfocar en uno de los tipos. Entonces, para el primero, que era PU 1100 toneladas. PU igual a 1100 toneladas. Oh, toneladas. Entonces, ya sé cuál es la... Es que sí me gustaría igual. Ya, creo que ya va a servir. Dame un segundo. Es que nunca me acostumbré a dibujar con el mouse. Mm, ya. Entonces, tenemos eh, vamos a tener un plato inferior, recordando que estamos considerando aisladores de péndulo de fricción de doble curvatura. Entonces, eso es más o menos así. Posición inicial, coinciden los ejes. Y la capacidad de desplazamiento que esperamos es de 55, entonces sería que el eje superior con respecto al eje inferior, entonces la capacidad que yo voy a proveer son 55. ¿Listo? Me quedó mal el dibujo, pero lo voy a hacer acá. Entonces, en la posición deformada, yo voy a tener que este elemento intermedio, que es el deslizador, va a estar así, ¿no? Entonces yo tengo un desplazamiento de 55, que es la capacidad de acá a acá. Entonces, esos 55 se reparten entre los dos platos. Esa es una de las
características que habíamos platicado de los aisladores de doble curvatura. Entonces el desplazamiento se reparte. Y ahí lo que va a definir el tamaño final del aislador, pues va a ser el tamaño de esta pieza. Esta pieza que vamos a llamar deslizador, que creo que es que en esta presentación no tengo ninguna foto, pero creo que les han mostrado ya varias fotos de los aisladores. Eso básicamente es una pieza vista en planta de forma circular, y como ya conozco esta carga, entonces lo que corresponde es diseñar el tamaño de esta pieza considerando la resistencia del material que yo use y la resistencia del polímero, ¿no? Que va acá eh, en la interfaz entre el deslizador y el plato, ¿no? Entonces, evidentemente son dos materiales diferentes que tienen cada uno su resistencia propia. Entonces ya tengo la carga de diseño. Esto es a muy grosso modo, ¿no? Ya tengo una carga de diseño. Una de las revisiones que debo hacer es qué área necesito con esos materiales para soportar esa carga. Y entonces, de esa forma, planteo este diámetro. Eso puede andar en función de la carga de 30, 50, 60 centímetros, pero va a depender, por un lado, del material que uses para el deslizador y por el otro del material que uses para la interfaz, el material deslizante. Entonces, pues eso sería todo lo que te puedo decir. Pero ya con eso le sumas ese diámetro a la capacidad de desplazamiento y ya dimensionas el resto del dispositivo. Pues Eh, eh, eso evidentemente se hace generalmente de la mano con Fabricante. los proveedores, porque ellos son los que conocen qué propiedades tienen los materiales que usan y que han ensayado. Entonces, por ejemplo, el polímero, si resiste menos que el acero, por eso se hace grande el deslizador Sí, para la carga, todos los elementos tienen que tener la capacidad para soportar la eh, carga. la carga actuante. Así Ok. es. Entonces, bueno, muchas gracias. Dale, no hay de qué. Em, Listo. A ver, creo que acá hay una última pregunta. ¿Podría comentar cómo obtener las fuerzas para la revisión de cimentación sótano? Me imagino que podrían obtener el análisis modal, pero con un factor de escala según el cortante mínimo indicado en la CNTC. Mm, Bueno, que, la revisión global de la cimentación sería como una revisión a volcamiento o algo así, y ahí revisarías eh, que el cortante que obtienes del análisis sea mayor que el límite que indica la tabla, ¿no? Pero ya a nivel de elementos, realmente, para mi gusto, se debe hacer es un diseño por capacidad. Ya vimos que la máxima carga que desarrolla el aislador lateral, carga lateral que desarrolla el aislador, depende pues de sus propiedades, ¿no? De su curvatura y de su coeficiente de fricción. Evidentemente, como vimos, para coeficientes de fricción máximo, porque recordando que consideramos tres tipos de propiedades, eh, para el coeficiente de fricción máximo, la fuerza que se puede desarrollar es más grande, entonces esa sería la condición crítica. Y la cimentación, revisión por elementos, ¿no? Entonces, primero la conexión del aislador al dado donde se soporte, pues para esa capacidad, ¿no? O sea, para la fuerza que corresponde a la capacidad del aislador. Y de ahí para abajo, pues yo me iría con esa misma fuerza, eh, esperando que la cimentación pues se mantenga elástica, ¿no? Es el objetivo de diseño de una cimentación. Listo. Tengo una pregunta, maestro. A ver, nuevamente, no sé si me escucha mejor. No, pero ya le subí. Bien, repito nuevamente. Yo originalmente tengo una estructura que las secciones me resultaban robustas y en mi revisión por desempeño no pasaba, ¿no? Posteriormente, que es este ejemplo pudiera ser, eh, se usaron aisladores para controlar los desplazamientos de esta misma estructura irregular.
Entonces, mi Ajá. pregunta es la siguiente. En teoría, los elementos no lineales modelados son los aisladores Ujú. y la superestructura se modeló de manera lineal, es decir, no hay rótulas plásticas Correcto. alrededor como tal. Sí, esa Pero, es una simplificación. pero por definición, mi superestructura permanece lineal, no le hago ninguna revisión para verificar que efectivamente mi estructura permanezca lineal. ¿Hay algún procedimiento o por mi misma definición me dice que no, es imposible que tenga alguna trave, alguna columna que hayan incursionado en el rango no lineal? Bueno, acá puse como último paso revisión de elementos estructurales. Eh, Eso está muy relacionado con algo que comenté al inicio de la sesión, y es que siguiendo la filosofía de las normas técnicas de la Ciudad de México, que controlan la distorsión para el sismo infrecuente a un nivel por debajo del 0,75%, no se esperaría que haya comportamiento inelástico en elementos bien detallados, ¿no? O razonablemente detallados, em, bien diseñados. Em, Ahora, del análisis que hicimos, del que estuvimos extrayendo resultados hoy, las distorsiones andan por el orden del 0,2%, si no estoy mal, 0,3. A ver, déjame devolverme acá. Si no estoy mal. No quiero andar esto. Mucho menos del Bueno, punto 9. Mucho menos del andan punto como 9. por 0,3%, si no Mm. estoy mal. Para ese nivel de distorsión, yo no esperaría comportamiento inelástico en la superestructura. Entonces, con base en eso, eh, para mi gusto, es apropiada esa consideración de concentrar la no linealidad en los aisladores y considerar la superestructura lineal. Evidentemente hay que hacer la revisión de resistencia y demás. Ahora, si tienes una estructura, porque hay reglamentos que son más permisivos con el tema de las distorsiones, de las derivas, como lo conozcan. Por ejemplo, en ASC, si no estoy mal, la deriva límite es del 1,5% o 2% para estructuras aisladas. Anda por ahí. Para ese nivel de derivas, yo sí esperaría un comportamiento inelástico en los elementos de la superestructura. Entonces, si ese es mi caso, ahí yo ya pensaría en que esta simplificación de concentrarla, o más bien de considerar solo la no linealidad de los aisladores, pues puede que no esté siendo lo más adecuado, y en ese caso, mi revisión de elementos estructurales debería considerar no linealidad, para mi gusto, debería considerar no linealidad en los elementos para validar ya ahora sí explícitamente el nivel de desempeño de esos elementos. Como estaba planteado en la CNTC, se espera que no haya comportamiento inelástico o que sea incipiente debido al control de distorsiones, y por eso es que esta misma norma permite esa simplificación en el análisis. Claro, sí, mi reflexión iba en el sentido de que a pesar de que ya tengo aisladores y que moví la estructura o tengo un periodo pues bastante alto de mi estructura que me implica demandas sísmicas menores, aún Ajá, así, digo, en una estructura convencional es difícil que yo tenga tensiones, excepto que el sismo sea muy alto, ¿no? Aquí ya el sismo, digamos, bajó su aceleración debido a que movimos el periodo por conceptos de usar aisladores. Y aún así ajá. se tenían ciertos aisladores, pues por la irregularidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? En estructuras muy irregulares, donde ya de entrada tengo tensiones en algunos elementos, quizás también algunos elementos, traves o columnas, entren en una etapa no lineal, ¿no? Y valdría la pena, pues, hacer alguna consideración para estar 100% seguros, ¿no? Solo en estos casos, Pero no en todos. sí, pero en edificaciones convencionales también hay tensiones en la cimentación. Eso es habitual. Eh, Sobre todo si tienes muros, es, es muy probable que haya
tracciones en uno de los extremos de los muros al ser sometidos a una acción lateral. Eh, ¿Alguna sobre el tema de los aisladores? Pues ah, el tema de los levantamientos en este tipo de aisladores, eh, pues es que puede haber incertidumbre, ¿no? Para levantamientos grandes. Estos que obtuvimos acá al final son pequeños y poco probables, según lo que vimos. Eh, pero si fueran grandes, habría incertidumbre en cuando se separa la subestructura de la superestructura, cómo se comporta el aislador, y cuando vuelve a caer, a entrar en contacto, pues qué implicaciones tiene eso en el comportamiento de los elementos estructurales alrededor del aislador, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que en general todos los códigos de diseño lo que dicen es controle levantamientos, minimícelos, o en caso contrario haga un análisis de esa situación, justamente, porque pues puede haber ahí comportamientos bien complejos de estimar, ¿no? Yo creo que sería eso como lo único adicional. De resto no le veo tema. No sé qué opinas. Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vale, gracias a ti. Listo, pues yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y pues nos estamos hablando. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Chao, hasta luego.